Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano pregonero Daniel Ramírez. En este día traigo un tema, traigo una pregunta a una interrogante que se han hecho muchas personas, tanto creyentes como no creyentes. Y el tema que traigo es, ¿Cristo es Dios? Por la palabra de Dios te voy a comprobar si Cristo es Dios o no es Dios. Pero antes de empezar, quiero orar para que sea el Señor iluminando nuestro entendimiento y dándonos a entender su palabra. Padre del cielo, Señor, en este día yo quiero que tú, Dios mío, Padre, mandes al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sirva de lumbrera a nuestro entendimiento, tanto como a los oyentes como a mí. Señor Padre, entiendo que soy simplemente un vaso. Úsame, Señor, para tu honra y tu gloria. Que por este video, Dios mío, Padre, tú recibas honra, gloria, majestad, poderío, y que toda gloria, Padre, sea dirigida hacia ti. Gracias, Señor, Padre. Esta pregunta muchas personas se la han hecho. ¿Cristo es Dios? Por la palabra de Dios voy a traerte las respuestas a esta interrogante. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 11, quiero compartir aquí. Juan capítulo 14, versículo 1 al 11. Hay una breve historia que se relata aquí, dando a entender la deidad, divinidad de Cristo Jesús. Y vamos a empezar a leer. Dice Juan capítulo 14, del versículo 1 al 11, dice, no se turbe nuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén, y sepan a dónde voy y sepan el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerás, y desde ahora les conocerás y le has visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Escuchen bien esta historia a profundidad. Aquí en Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, Jesús está hablando con los discípulos, con los apóstoles, y está hablando que no se turbara el corazón de ellos, que crean en Dios y después en Él, en Jesús, y que en la casa de Dios hay muchas moradas, y que si no fuera así, Él mismo no lo hubiera dicho. Pero nos vamos a profundidad y podemos ver que aquí en el versículo 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces en el 7 dice: si me conoces también a mí, si me conoces también a mi Padre, dice el versículo 7, si me conoces también a mi Padre conocerás. Jesús le dijo a Felipe: si tú me conoces a mí, también tú vas a conocer al Padre. Y podemos ver que en el verso 8 Felipe le dice una pregunta y le dice Felipe al Señor: muéstranos al Padre y vamos a estar tranquilos. Entonces Jesús le dice en el verso 9, tanto tiempo que yo estoy con ustedes y ustedes me dicen a mí que le muestre al Padre. En pocas palabras, eso fue lo que Cristo le quiso dejar dicho. Felipe le dijo: pero Jesús, muéstranos al Padre y vamos a estar tranquilos. Entonces Jesús les responde: tanto tiempo que yo estoy con ustedes y ustedes no saben que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Pero dice aquí en el 11, que este es el tema, este es el verso que voy a utilizar como fundamento. Dice Jesús: crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. Jesús le está diciendo a Felipe: crean que yo soy en el Padre y el Padre está en mí. Es decir, que si Cristo es Dios, sí, Cristo es Dios y Dios es Cristo. ¿Cómo así? Lo que pasa es que la Trinidad divina
quizá la has escuchado. La Trinidad divina dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es decir, que Dios es Dios, Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, que da a nosotros a continuación, nos da a continuación, como podemos ver aquí en Juan capítulo 1 versículo 1 al verso 2, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Yo, buscando, escudriñando a profundidad, puedo entender, y según lo que pude adquirir de conocimiento, el verbo se refería a Cristo. Entonces en el versículo 1 de Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, es decir, que en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y el verbo, que Cristo era Dios. Es un poco profundo este tema, es un poco controversial, porque hay personas que asimilan y dicen que Cristo no es Dios, pero la Biblia dice que Cristo es Dios. En Juan capítulo 1 versículo 1 al 2 podemos ver que aquí se relata Juan hablando, diciéndonos algo, una profundidad a nosotros, que Cristo era Dios. Es decir, que Cristo, siendo Dios, se despojó, dejó el trono, por así decirlo, dejó el trono y se hizo carne. Dios, siendo Dios, se hizo un hombre, se hizo carne, para que las personas que en aquel entonces estaban vivas, Cristo llegase a esa persona, porque si Cristo hubiera venido en espíritu, las personas que estaban ahí en la carne no iban a entender que Cristo vino a salvar la humanidad, porque dice la palabra que el hombre carnal no puede percibir las cosas que son espirituales. Por eso es que Cristo, dejando de ser Dios, tuvo que bajar a esta tierra a cumplir una misión como hombre. Pero como era un hombre, como se hizo carne, y siendo Dios se hizo carne, él nunca perdió la deidad, nunca perdió su identidad, nunca perdió su esencia. Cristo, al ser un hombre, también era Dios. Así como era 100% hombre, era 100% Dios. Aquí en la tierra vino a cumplir una misión para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y por eso fue que Cristo se hizo carne. Por eso es que hay una canción que dice por ahí: el verbo se hizo carne, admirable y consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que Dios, siendo Dios, la máxima autoridad, la autoridad suprema, se hizo carne para que las personas en aquel entonces que estaban vivas, aquellas personas pudieran entender el propósito que Cristo vino a hacer en esta tierra, como hombre y también como Dios. Pero muchas personas de aquel entonces no le aceptaron. Por eso es que dice la palabra en el mismo Juan capítulo 1 verso 1, que en el principio era Dios, en el principio era el verbo. Lo que pasa es que Cristo era en el principio, y el verbo era Cristo, y Cristo era con Dios, y Dios es en Cristo, y Cristo es en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es en Dios. Nos quiere dejar dicho que la Trinidad divina son los tres en uno: Dios Padre y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno, y los unos se dividen en tres. ¿Cómo así? Dios viene siendo ahora mismo el juez, Cristo viene siendo el abogado, y el Espíritu Santo viene siendo el que nos consuela, el que nos ayuda a entrar en Cristo, para que Cristo nos ayude a entrar en Dios. Suena un poco profundo y es un tema muy controversial, pero quiero traer de parte de Dios la respuesta a la interrogante que muchas veces has tenido. Muchas veces has dicho: no, que Cristo no es Dios, Cristo simplemente fue un hombre. Me encontré con un profesor en la universidad que dijo que Cristo fue un hombre común, que Cristo fue un hombre común y corriente, que fue el salvador del mundo y atribuyó méritos para él. No, las obras y las señales que hacía Cristo, ningún hombre en esta tierra la ha hecho, al menos que tenga una relación profunda en Dios de oración. Porque la misma Biblia dice, Cristo hablando: la obra que yo hago, ustedes la van a hacer mayor, porque yo voy al Padre. Es decir, que Cristo tuvo un tiempo limitado en esta tierra y fue a donde Él pertenecía, que era a la deidad divina, al cielo, al reino de los cielos. Y cuando yo estuve dialogando con este profesor, eso fue en el 2018,
Cuando yo estuve dialogando con este profesor, él dijo que Cristo simplemente fue el salvador del mundo. Como los científicos descubren cosas, así Cristo atribuyó méritos hacia él. Pero por la Biblia yo vengo a darte a ti, a darte la respuesta que Cristo es Dios. Porque en una ocasión Cristo caminó sobre las aguas. ¿Cómo un hombre natural puede caminar sobre las aguas si el poder de Dios no está en él? Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos a preguntar cosas y a indagar cosas que son para aflicción de nuestra salvación. ¿Por qué digo que es para aflicción de nuestra salvación? Porque hay muchos tabúes por ahí que en vez de acercarnos a Dios nos desvían. Porque el ser humano debe de entender que tiene la mente limitada, tiene la mente finita, tiene la mente y la capacidad hasta un límite. Y ese límite que tiene el ser humano no le permite trascender a lo espiritual, a llegar al más allá, al menos que Dios le dé una revelación íntima. Por eso quiero también decirte que en Génesis capítulo 1 versículo 26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Podemos ver que en la parte A dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí está hablando de forma plural. Si tú puedes ver en Génesis capítulo 1 verso 26, dice: dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando tú dices voy a hacer algo, es porque tú dices en tu corazón que lo vas a hacer, y tú te estás refiriendo a ti. Por ejemplo, que yo diga voy a orar, yo lo estoy diciendo para mí mismo. Pero cuando yo digo vamos a orar, me estoy refiriendo a más de 2 personas. Entonces aquí entra y cabe destacar que Cristo es Dios, porque cuando Dios está hablando de que hagamos al hombre, también Cristo como parte de la deidad divina tenía que estar ahí. Y también el Espíritu Santo. La Biblia también dice en Génesis: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí también podemos ver que el Espíritu Santo es el mismo Dios, y Cristo también es Dios, y Dios es el mismo Dios. Entonces, también en Génesis capítulo 3 versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Oiga bien, Génesis capítulo 3 versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Si yo estoy diciendo que mi mano derecha es igual a uno de mis pies, estoy diciendo que yo estoy hablando en plural. Es decir, se está pluralizando la palabra. Que yo diga, wow, esa persona se parece a mí, yo estoy hablando de un plural, porque yo estoy tomando el nombre de una persona y haciéndolo figura como que se parece a mí en imagen. Eso es lo que está haciendo la Trinidad divina en el hombre. La Trinidad divina dice en Génesis capítulo 3 versículo 22, dice que el hombre se parece a uno de ellos, perdón. Entonces aquí cabe destacar que Cristo es Dios y el Espíritu Santo es también Dios. Los tres son uno, y ellos uno son en los tres, pero Dios, Cristo y el Espíritu Santo hacen una función diferente. Ellos hacen una función diferente, pero los tres son en uno, están unificados. Por eso podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios no se había revelado como un hombre, como una figura de un hombre. Por eso es que en el Nuevo Testamento Dios se despoja de su Hijo, que es Cristo. Y cuando Cristo va al cielo, que dice: yo voy al Padre, pero no le dejaré solo, le dejaré el Consolador, el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios no se había despojado de él mismo para venir a esta tierra a salvar a la humanidad, sino que el mismo Dios deja su trono y viene en el Nuevo Testamento como hombre a esta tierra, y después que viene como hombre a esta tierra vuelve y sube de donde era. Pero cuando sube donde era, no nos deja solos, sino que nos deja el Espíritu Santo. Ahí podemos ver que la Trinidad divina vino a esta tierra, pero algún día va a ascender al reino de los cielos, y nosotros vamos a entender la profundidad de la palabra de Dios
cuando entremos al reino de los cielos. Pero como requisito debemos de buscar de Dios y debemos de aceptar al Señor como único y suficiente Salvador para que nosotros podamos ver estas proezas y podamos ver estas profundidades que aún ahora en la tierra no entendemos. También dice Job capítulo 33 versículo 4, dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Oigan qué profundidad, dice Job capítulo 33 versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Escuchen bien, el Espíritu Santo, dice Job, que lo formó. Y el soplo de Dios, el Omnipotente, que también es Cristo, y Cristo es en él, entonces le dio vida. Entonces la Trinidad divina hacen al ser humano. Eso es lo que Job quiere decir a profundidad, que la Trinidad divina lo hicieron a él. Eso es lo que nosotros debemos de entender. También Juan capítulo 14 versículo 20 dice: en aquel día nosotros conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Escuchen bien lo que dice Cristo en Juan capítulo 14 versículo 20. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre. ¿Cómo así? Es como que yo le diga a usted: yo estoy en mi motor y mi motor está en mí. ¿Cómo así? Lo que pasa es que yo estoy encima de mi motor y mi motor me lleva soportándome a mí. Es como que Cristo dijera aquí en este versículo: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es como decir que yo mismo soy el Padre y el mismo Padre está en mí, y yo, como soy Cristo, yo estoy en el Padre. Es decir, que ellos dos están en uno, como también el Espíritu Santo está en Cristo y Cristo está en Dios. Es algo profundo que no entiende cualquier ser humano, porque para entender estas cosas tiene que revelárnoslo el Espíritu Santo, o que nosotros escudriñemos su palabra. Y para terminar, quiero que entiendan lo que ya yo les he dicho, que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Cristo sí es Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete, compártelo, dale me gusta, para que así más adelante estaremos creando contenido y respondiendo interrogantes, sabiendo que no me la sé toda, siempre y cuando estaré aquí ayudando en lo que pueda y aportando un granito de arena para que tú puedas entrar al Evangelio si no has entrado.